Sí, Grupo, señor. Doctor. Grupo Sí, 1, doctor. Sí, señor. Grupo 2, Sí, doctor. Grupo Sí, 3, señor. Grupo 4, Sí, doctor. Grupo 5, Sí, doctor. Sí, Grupo doctor. 6, Sí, doctor. Grupo Una 6, voltea. Grupo 7, Sí, señor. Sí, doctor. Grupo 8. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces están todos están, enviaron la información. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de la fisiología reproductiva y de los anticonceptivos hormonales. Hablar, ojo, anticonceptivos hormonales. Aquí no vamos a hablar de preservativo, aquí no vamos a hablar de cirugía, aquí vamos a hablar de hormonas. Y para eso vamos a empezar recordando un poco lo que es el ciclo menstrual. Si logran ver la imagen. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá vamos a ver el ciclo menstrual que se compone de varios ciclos, el ciclo hipofisiario, ciclo ovárico y ciclo endometrial. Entonces, cuando hablamos de ciclo hipofisiario, nos referimos puntualmente al ciclo de hormonas que dependen de la hipófisis. Ahí hablamos de la FSH y de la LH. Recordamos que la FSH es la hormona estimulante del folículo o folículo estimulante y la hormona LH es la hormona luteinizante. Como se logra ver en la imagen, aquí vamos a tener un pico, una elevación importante de esa hormona, que es lo que nosotros conocemos como pico de la LH, que está asociado al tema de la ovulación. Entonces, en una mujer en edad reproductiva, nosotros vamos a tener en cuenta esa respuesta que se va a dar o que se da directamente relacionada con ese pico de la LH y lo que tiene que ver directamente con la FSH. Entonces tenemos que eso va de la mano con el ciclo ovárico. Recuerden que en el ovario se da la maduración del folículo y la formación y maduración del ovocito. Para eso ahí participan dentro del ciclo ovárico, aparecen dos hormonas importantes, los estrógenos en azul y la progesterona en rojo, que ya sabemos que se aumenta de manera considerable después de la ovulación porque el cuerpo lúteo la empieza a producir en gran cantidad. Entonces ustedes van a tener en ese ciclo ovárico dos hormonas más que complementan todo el proceso, que nos van a llevar a 4 hormonas básicas que son FSH, LH, estrógenos y progesterona. Por otro lado tenemos el ciclo endometrial. El ciclo endometrial hace referencia a los cambios cíclicos que se sufren directamente en el endometrio, que es donde crece, se desarrolla y se expulsa o se libera los restos provenientes de ese endometrio. Entonces ya sabemos que aquí vamos a tener una fase menstrual, una fase folicular, una fase luteínica y dentro de todo este proceso hablamos de la fase ovulatoria. Nosotros debemos tener claro cómo se va a dar todo ese proceso ovulatorio y demás. Recordar, esta imagen la vimos en embriología 1, recordar que el ciclo menstrual está asociado desde las hormonas hipofisiarias o gonadotrofinas FSH y LH, las cuales participan en el proceso de maduración del folículo, la ovulación, formación de cuerpo lúteo y la degeneración del mismo. Y que esto va de la mano con los estrógenos y la progesterona, por eso nosotros debemos tener claro todo ese proceso. Entonces, me voy a adelantar, luego me retrocedo. Aquí están las hormonas, también ustedes la tienen clara, FSH, LH, estrógeno y progesterona. La FSH, mírenla, concentración baja, se aumenta un poquito a mitad del ciclo. La LH sufre su pico máximo, relacionada directamente con el proceso de ovulación. Tenemos
Los estrógenos se aumentan días antes de la ovulación y decrecen de manera importante después de la ovulación. Y tenemos la progesterona, que está baja antes de la ovulación y que se aumenta de manera considerable después de la ovulación. Entonces, ese juego de hormonas nos va a permitir a nosotros entender exactamente qué queremos, qué mecanismo vamos a usar para nosotros tener un cuadro y un medicamento adecuado para el manejo de cualquier problema relacionado con, con el embarazo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a evitar la ovulación, ese es como el objetivo básico que nos proponemos con esto. Recordar el proceso de la ovulación, ya sabemos que es la liberación del ovocito y tiene que ver con las hormonas que mencionábamos anteriormente. Bueno, de la mano de ellos van los espermatozoides. Recuerden que hay un proceso que es la espermatogénesis. Nosotros formamos el ovocito en la mujer. Ese ovocito se va a encontrar con el espermatozoide y ese espermatozoide va a madurar, se va a convertir en espermatozoide maduro, que va a tener todas las características para el tema de la fecundación. Bueno, ¿qué vamos a encontrar nosotros? ¿Qué vamos a ver nosotros en esto? Que es muy importante. Los anticonceptivos hormonales y sus características. ¿Quién me cuenta qué ve en esa imagen? Los distintos tipos de anticonceptivos, por ejemplo, las pastillas, los implantes. Los distintos anticonceptivos pues que se usan, que usan las personas, están los que los orales, el parche, está. Perfecto, eso es lo que no. ¿Sí? ¿Quién más? Implantes, doctor, los implantes y las inyecciones también. Bien. Y la T de cobre. ¿Qué tienen? Esa T no es de cobre, esa T es plástica. Bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común esos métodos? Que todos secretan o liberan hormonas del organismo. Que son hormonales, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar aquí las famosas píldoras. Aquí están los parches, parche hebra. Aquí tenemos los implantes. El que se usa hoy se llama Implanon. Tenemos los inyectables. Tenemos la T, como dice su compañero, T de cobre. Si se usó un tiempo, hoy se llama, es una T, pero no es una T de cobre, es una T plástica. Se llama Mirena, es uno de los métodos nuevos, relativamente nuevos. Tienen como 10 años de estar utilizándose. Y tenemos el anillo vaginal, que también es hormona. Entonces todos ellos tienen en común esas características que son netamente hormonales. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para seleccionar el anticonceptivo hormonal ideal? Primero, la eficacia. ¿Qué tan eficaz son? Segundo, la reversibilidad. ¿Son o no son reversibles? Nosotros esperamos que un anticonceptivo diferente al quirúrgico, cuando nosotros lo retiremos o lo dejemos de administrar, ese paciente debe quedar con capacidad de embarazarse. Inocuidad, entre menos efectos adversos tenga es mejor. Ahí vamos a ver que eso va a depender mucho de la concentración hormonal que tengan ellos, que sea de fácil uso, generalmente píldoras que tomamos y demás, de bajo costo. Eso es muy relativo realmente, porque van a encontrar ustedes anticonceptivos de bajo costo que no son muy buenos, y hay otros que sí son muy buenos anticonceptivos. Entonces vamos a encontrar de todo y que sean asequibles y aceptados desde todo punto de vista. Espérenme un segundito y ya les atiendo, ya continuamos.
Bueno, muchachos, entonces seguimos. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, doctor. Entonces, cuando hablamos de criterios de elegibilidad, miren que acá terminamos con aceptabilidad, vamos a hablar de elegibilidad. Hay que tener en cuenta estos criterios muy importantes aquí, muy básicos. Ustedes me disculparán un segundito que me van a reventar el teléfono. Ya enseguida le. Bueno, entonces estábamos hablando de estos criterios médicos y hablamos de categoría. Estos criterios son importantes. Ustedes antes de empezar a utilizar un anticonceptivo como pacientes o como médicos, en el caso de las mujeres como pacientes, siempre hay que tener en cuenta todos estos temas específicos. Espérenme nuevamente otro segundito. Dios mío, qué locura. Bueno, vamos a ver si nos dejan avanzar. Entonces les estaba diciendo los criterios de elegibilidad. Hay que tenerlos en cuenta porque el paciente no se puede empezar a tomar anticonceptivos sin una visita previa, sin una consulta médica previa. Hay unas categorías que son relacionadas con el riesgo. Una paciente que es categoría 1 no tiene ningún tipo de restricción para usarlo. Paciente joven, que no tiene ningún antecedente médico, que no tiene ningún tipo de alteraciones, puede utilizarlo sin problema. Tenemos la categoría 2, se puede usar en método y las ventajas de uso superan los riesgos comprobados o teóricos. Entonces, es mujer que tenga algún riesgo pequeño que lo puede usar. La paciente que considera categoría 3, el riesgo de su uso supera las ventajas.
Y el 4 es que definitivamente no podemos usar ese medicamento porque los riesgos son muy graves o pueden ser muy graves para la salud de la persona. Entonces, ojo con ese tema. ¿Y esto a qué se debe? Que esto está asociado directamente con un tema clave y es varices, enfermedad cardiovascular. Recuerden que los anticonceptivos hormonales son a base de progesterona y estrógenos. Y estos son derivados eicosanoides que están asociados al colesterol. Por lo tanto, predisponen a ciertas lesiones cardiovasculares, cardíacas, trastornos metabólicos, entran pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, o sea, hay un grupo de pacientes muy específicos, muy especiales a tener en cuenta en ese grupo. Los vamos a clasificar hormonales orales combinados, la forma clásica, monofásicos, bifásicos y trifásicos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Quiero que lo tengan claro, en la concentración hormonal. Los monofásicos ustedes van a ver que van a tener la misma concentración de hormonas desde la primera píldora a la última. Los bifásicos van a tener dos fases que tienden a simular el ciclo menstrual y los trifásicos van a tener tres fases específicas. Entonces nosotros con ese conjunto de cosas vamos a tener una respuesta dadas o relacionadas con concentraciones hormonales. Tenemos los inyectables intramusculares, muy conocidos, los parches transdérmicos, que casi no se usan ya, los implantes anticonceptivos, como el Norplan, que ya no se usa, ahora se llama Implanon, y los endosectivos, como el Mirena. Esos son los tipos de anticonceptivos que vamos a revisar en esta charla. Entonces, los anticonceptivos hormonales combinan un estrógeno con un progestágeno, los combinados inhiben la ovulación, pueden ser monofásicos o multifásicos, y su mecanismo de acción está aquí. Me voy a devolver a una imagen que vimos anteriormente para explicar el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales. Si nosotros analizamos esta imagen, quiero que me digan en qué momento hay más cantidad de progesterona en ese ciclo que estamos viendo allí. ¿Antes de la ovulación o después de la ovulación? Después de la Después de la ovulación. ovulación. Después de la ovulación, doctor. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver eso. ¿Cuál es la base farmacológica de los anticonceptivos hormonales? La base farmacológica son estrógenos y progestágenos, o estrógeno y progesterona. Cuando nosotros empezamos a consumir un anticonceptivo hormonal, o la mujer empieza a consumirlo, ¿qué se va a aumentar en ese ciclo? Si es un combinado, se aumentan los estrógenos y la progesterona. ¿Qué necesito yo para que se presente la menstruación? A ver, ¿qué hormona? LEARS. Dígame. ¿Quién habló? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que se va a permanecer elevado la progesterona y los estrógenos.
Si se mantiene elevado progesterona y estrógeno, difícilmente va a haber sangrado, porque la FSH y LH van a estar completamente inhibidas. ¿Por qué están inhibidas? Porque para que se aumente la FSH y LH necesito que los estrógenos y progesterona bajen. Pregunto, si no se activa la FSH y LH, ¿qué le pasa a la ovulación? No se daría, doctor. No se da. ¿Qué le pasa a la formación, maduración del folículo? Tampoco se da. Tampoco se da, ¿cierto? Entonces, la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante quedan como en pausa, porque los estrógenos y progesterona están prevaleciendo por encima de Esperemos un segundito, Dios mío. Me va a dejar avanzar.
Bueno, vamos a tratar de avanzar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales? ¿Ya vieron la imagen? Ya vimos las concentraciones hormonales. Me voy a ir hasta acá, a donde estábamos, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. dicen que producen inhibición de la secreción de FSH y LH. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo inhibimos la producción de la liberación, la secreción de la FSH y LH? Manteniendo altas la progesterona y los estrógenos. Manteniendo alta. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para mantener alta la progesterona y los estrógenos? Que los In- anticonceptivos tengan eso. Muy bien. Sería incrementando la producción de estradiol. Exactamente. Entonces, al aumentar una cosa, mantenemos la otra inhibida de manera indirecta. Aumenta la resistencia del moco cervical. Estos son efectos o mecanismos secundarios y producen cambios estructurales y enzimáticos del endometrio. Entonces, nosotros lo que vamos a evitar es, entonces vamos a tener anticonceptivos hormonales anovulatorios. Eso significa que no va a haber ovulación. Y ya sabemos que si no hay ovulación, ¿qué no hay? Embarazo. Entonces necesitamos la ovulación para el embarazo. Entonces tenemos aquí los anticonceptivos hormonales combinados. ¿Cómo se usan? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se usan? ¿Qué? Tomándose oralmente. No. Oral, sí, pero ¿cuántas se toma oral? ¿Por cuánto tiempo? Doctor, se toma una diaria, creo, a la misma hora. Hay una que vienen por 21 días. Muy bien. Y hay otras que vienen por 28. ¿Cuál es la diferencia entre la 21 y la 28? Las de Pues, 28 doctor, traen placebo. 8 días son de placebo. Placebo, 7 días de placebo. Así es, muy bien. Entonces, esa va a ser la forma o esa es la forma correcta de consumo de estas píldoras. Entonces, van a encontrar ustedes en ellas efectos, ojo, intolerancia gástrica, cefaleas, sangrados intermenstruales, puede haber amenorrea, cloasma y mastodinia, dolores en los senos, la mastodinia, cloasma que es las manchas en la piel, producen Doctor, por una la... pregunta. ¿Por qué Dígame. se toman los anticonceptivos orales con alimentos o con leche? O sea, ¿con el fin de Con, qué? con leche no tiene ningún fundamento. Y con alimentos mucho menos. O sea, esos son costumbres que coge la gente. Usted no tiene, si usted revisa la farmacocinética, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿oyó? Entonces usted puede tomar un anticonceptivo a cualquier hora. Lo importante es que el anticonceptivo se consuma aproximadamente el mismo día, en la misma hora. Eso es lo más importante. ¿Oyó? Doctor, tengo una Sí. pregunta. Sí, dígame. ¿Por qué se dice que los anticonceptivos se deben de tomar con poquita agua o líquido? Tampoco, no conozco esa teoría. Que se tomen con poquita agua, no la conozco realmente. No le puedo decir nada porque no conozco eso. Nunca lo he leído. ¿Ya? Habría que revisarlo a ver si hay alguna determinación, algo relacionado con eso. Pero que yo conozca ninguna. Ok. Efectos adversos, las alteraciones metabólicas típicas. Varices, depresiones, cambio en la libido, es lo típico. Ojo con las varices, efectos adversos. Por eso las mujeres con trastornos metabólicos, diabéticas, problemas dislipidémicos y demás, no se recomiendan desde ningún punto de vista utilizar este tipo de anticonceptivos para evitar precisamente esos riesgos que se puedan llegar a presentar.
Bueno, entonces estábamos hablando de los efectos adversos. Contraindicaciones, antecedentes de tromboflebitis. Recuerden lo que les dije al inicio. ¿Qué les dije? Al inicio les dije que hay que hacer una historia clínica previa antes de empezar a consumir anticonceptivos. Miren los antecedentes de tromboflebitis, tromboembólicos, enfermedad cerebrovascular, trastornos hepáticos. Hay que tener en cuenta todo esto porque eso nos va a contraindicar en un momento dado algún tipo de cosa, carcinoma de mama o cáncer, hipertensión, diabetes, cefalea. Entonces fíjense que hay varios temas allí relacionados que ustedes deben tener muy en cuenta. Entonces, por eso no es tan breve y a veces nosotros nos aterramos cuando vemos a las mujeres consumiendo anticonceptivos sin ningún tipo de precaución. Quiero que vean ahora, me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. Quiero que vean ahora los anticonceptivos orales por concentración hormonal. Eso es muy importante. Mayor dosis, menor dosis y mini dosis. Arrancamos. Mayor dosis. Etinel estradiol 50 microgramos, levonorgestrel 250 microgramos. Tienen derivado estrogénico y progestágeno. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nosotros vamos a tener una mezcla de dos sustancias, dos hormonas que nos van a llevar a la inhibición de la ovulación. Miren las dosis, 50 microgramos y 250 microgramos. Ahí tienen un nombre comercial. Miren este, lo mismo, 50 microgramos y 250 microgramos. Estamos en la de mayor dosis. Miren esta. Pasamos de 50 microgramos a 30 microgramos de etinel estradiol y de 250, perdón, a 150 de levonorgestrel. Estamos reduciendo la cantidad o la concentración de la hormona. ¿Qué ventajas vamos a tener? Menos efectos adversos, muy buena respuesta, muy buena anticoncepción con estas dosis. Vamos a seguir mirando concentraciones hormonales. Aquí tienen otra, microginón, 30 microgramos y 150 microgramos. Aquí tienen otra, Nordet, 30 y 150. Aquí tienen otro nombre comercial, el Linde, 30 y 150 microgramos. Y miren esta, hablamos del suave, microginón suave, 20 microgramos y 100 microgramos. ¿Con cuánto habíamos empezado? Con 50 microgramos y 250. Miren que hemos reducido más del 50% de la dosis y sigue siendo efectiva y muy buena esta respuesta de esta píldora anticonceptiva. Entonces, aquí van a encontrar muchos ejemplos. Aquí tienen otra, 20-100. Y así vamos a encontrar muchos anticonceptivos con diferentes concentraciones hormonales. Ahí lo ven ustedes. Entonces, ¿cuál es la conclusión con respecto a esto? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Me dijeron? Que a menor dosis o a menor concentración, pues el medicamento va a generar menos efectos adversos y pues va a ser un poco efectivo y no va a perder como esa eficacia. Y que con Entonces, respecto, dígame, doctor. no, entonces, ¿qué recomendaría usted antes de empezar a consumir un anticonceptivo hormonal?
¿Qué Doctor, clínica. yo recomendaría que la persona que va a iniciar a planificar debe primero de ir a un médico porque hay que mirarle la carga hormonal, de acuerdo a eso si sería medicamento. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Ahí eso se ve muy fácil y todo. ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a tener muy en cuenta? Clave, importante. Los costos. Entonces, cuando usted consigue un anticonceptivo hormonal económico, la mayoría de esos anticonceptivos son de altas concentraciones hormonales. Eso va de la mano con ¿qué? Con más efectos adversos. Muchísimos más efectos adversos. ¿Sí? Doctor, una Sí, pregunta dígame. respecto a eso de la carga hormonal. ¿Cómo miraríamos cuál anticonceptivo es mejor para una mujer? Aparte de ver los posibles riesgos que ésta pueda tener por consumir hormonas. Bueno, siempre es muy importante el tema de la hormona, ¿cierto? Porque la hormona nosotros... Espera un momentico, ya yo les digo, ya les explico esa parte. ¿Por qué es importante el tema de la hormona? La concentración de la hormona. Porque nosotros necesitamos que a menos dosis tengamos menos efectos adversos. Eso es lo primero. Segundo, se ha demostrado con los estudios que además de tener menos efectos adversos, tienen igual o mejor efectividad. Recuerden que cuando empiezan a estudiarse los medicamentos al principio vamos a tener algunas complicaciones, pero luego empezamos a darnos cuenta que nos dan muy buenos resultados los medicamentos. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Que lo tengan en cuenta ustedes directamente para que a la hora de prescribir revisemos siempre, nos toca a nosotros como médicos, obviamente eso no lo va a hacer de la farmacia, vende lo que tiene, ustedes son los que tienen que sugerir por concentraciones que podemos usar mejor una cosa que la otra. ¿Está claro, doctora, la respuesta? Sí, señor. Listo. Entonces, esa es una opción. ¿Qué más tenemos? Nosotros tenemos los inyectables de hidroxiprogesterona más enantato de estradiol, lo mismo. Diferencias básicas entre estas y lo que acabamos de ver. Van a haber varios nombres. Ahí tienen el sinovular, esto es lo que da la EPS. Ahí tenemos la mesigina, también muy conocida. Tenemos el no fértil, también lo da la EPS. Tenemos el ciclofen de mucho uso en netamente nombres comerciales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Diferencia más allá de la vía de administración, efectos adversos. ¿Cuáles son mejor tolerables? La vía oral. Sobre todo los orales que son de bajas concentraciones. ¿Cuál es el problema del inyectable? Que nosotros lo colocamos y no sabemos cómo va a responder el cuerpo. En estas inyectables se presentan muchos sangrados irregulares. Entonces, ustedes eso no lo pueden desconocer, no lo pueden dejar por un lado, porque allí vamos a tener algún tipo de inconsistencia, más efectos y sangrados irregulares que la mujer detestan. Usted sabe que es una mujer que se inyecta un anticonceptivo y que sangre todo el mes, mancha, mancha, mancha seguida. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos esa diferencia clara entre unos y otros. Tenemos anticonceptivos hormonales orales que son a base de progestinas o derivados de progesterona, como el levonorgestrel, solo,
Ahí tienen uno muy conocido, el Post-Day o el Postinor, que la llaman la píldora del día después. Estos son anticonceptivos hormonales, inclusive algunos se atreven a decir que son abortivos, porque lo que hacen es que suspenden el ciclo a producir sangrados irregulares en la paciente que la utiliza. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y tenemos los anticonceptivos hormonales inyectables que son trimestrales a base de progestina. Aquí tienen el acetato de medroxiprogesterona. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué desventajas tiene? Si imagínense, si la mensual, que se coloca igual, el anticonceptivo se toma todos los días, se suspende en 7 días o se toman 28 y se empieza un nuevo. Imagínense esta inyectable que es cada 3 meses. Entonces tenemos una mensual que se coloca más o menos 3 días. Por ejemplo, si la mujer se la colocó un 20, se la debe colocar el otro mes o el 20 hasta el 23 o entre el 17 y el 23. Más o menos 3 días, lo ideal es colocarla en la misma fecha. Ahora imagínense ustedes esta progestina, el acetato de medroxiprogesterona inyectable, que se coloca cada 3 meses. ¿Qué creen ustedes que pasen en 3 meses? Muchos efectos adversos, muchos sangrados irregulares. Entonces, por eso estos anticonceptivos, a algunas mujeres no les produce mayor cosa. ¿Cuál es la real ventaja de ellas? Que es una sola inyectada cada 3 meses. No tiene que estar tomando píldora, no tiene que estar, sino colocársela cada 3 meses. Esa es la única diferencia entre este y otro. Doctor, o sea que la probabilidad de que la mujer quede embarazada pues con ese anticonceptivo es muy alta que las otras. ¿Con cuál? ¿Con el trimestral? Sí, doctor. No, no. La efectividad puede ser muy similar. Aquí podemos hablar de una efectividad similar. ¿Qué es lo que usted va a tener en cuenta? Que el primer mes de cualquier método, la mujer debe tener un plan B, una planificación alterna, porque si la hace todo así, va a tener dificultad para poder de una vez proceder a tener una anticoncepción adecuada. Entonces, todos estos métodos tienen una efectividad alta. Aquí estamos hablando más que de efectividad de los efectos adversos, ¿yo? Entonces, usted va a tener un buen resultado con él, pero tiene riesgo de esos sangrados. La carga hormonal como es, doctor. Igual. Muy similar. Lo que pasa es que estas son de liberación. ¿Oyó? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Estoy escuchando. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos aclarando. Listo. Tenemos otro anticonceptivo que son los parches transdérmicos, tienen etilestradiol, norelgestromina, son lo mismo, pero con una vía de administración diferente. ¿Qué hacen ellos? Sistema de liberación transdérmico, ahí tienen la concentración y la liberación diaria, como si una mujer se estuviera tomando una píldora diario. Miren la forma de uso, se colocan en ciertas zonas, a través de esas zonas se absorben y esa absorción es como si estuvieran tomando la píldora. ¿Cómo se usan? La caja esta que ustedes ven aquí viene por 3 parches, se coloca uno cada 7 días, al 7º día se retira, al 8º día se coloca uno nuevo y después de 21 días continuo vamos a tener 7 días de descanso. Retiramos el parche, descansamos 7 días y al 8º día empezamos otra caja de parche. Entonces este es un parche que se usa cada 7 días. Vamos a tener la evolución esa
de manera continua, 7, 7, 7, y así vamos manteniendo esa anticoncepción durante el tiempo que nosotros la Doctor, necesitemos. una Dígame. pregunta respecto a eso. O sea, ¿y cuál es el mecanismo de acción o qué función cumple pues para que la mujer no quede embarazada? El parche. Lo mismo, mire lo que libera, doctora. Etilenoestradiol, o sea, estamos hablando de liberación, estamos liberando la hormona, doctora. La diferencia está en la vía de administración, la oral, la inyectable, el parche, el endosectivo, el que se coloca en vaginal, todos liberan hormonas, ¿oyó? Y hacen lo mismo, van a inhibir la ovulación a través de la producción de estrógenos y progesterona. ¿Queda claro? Listo, doctor. Y si el parche se rompe, ¿no se puede romper? Claro, se puede despegar, se puede romper, pero no es fácil que se rompa, ¿oyó? Pero sí, todos esos riesgos que usted está mencionando se pueden dar. De romper, producen irritación local, donde usted se coloca el parche, se lo quita, es un pegante, recuerde que eso se va a pegar, se va a adherir. Con el agua también se puede desprender, entonces es un anticonceptivo realmente poco recomendable. Entonces, ese es otro Doctor, de una los... pregunta. Sí, dígame. En el caso de las mujeres, no sé si los anticonceptivos hagan producción de cáncer de cuello uterino. ¿Qué tan cierto Es es? claro que sí, es un factor de riesgo. O Oye, sea, no es que que produzca, dígame, lo que estuve medio investigando, dependiendo la cantidad de que la hormonas, mujer se cuide de hormonas, así va los, a ser el riesgo, perfecto, el muy bien. riesgo. Ese tema lo manejo yo, porque estoy estudiando cáncer de cuello uterino y mi tesis de doctorado es sobre ese tema. Entonces le cuento para que usted tuvo la inquietud de revisar. Efectivamente hay una relación entre la concentración hormonal, tiempo de uso y cáncer de cuello uterino, que se ha demostrado que en mujeres que usan anticonceptivos por más de 10 años tienen más riesgo de cáncer de cuello uterino que mujeres que no han consumido eh, anticonceptivos hormonales, ¿o yo? Por la vía que lo consuman. ¿Por qué? Porque el problema no es la vía, sino la concentración de la hormona. Es para que eso también lo tengan en cuenta. Muy bien por O su sea, doctor, aporte. eso no tiene nada que ver que si es por vía oral o Nada. inyectable, La vía o sea, lo administración, mismo. la vía administración no tiene absolutamente nada que ver. ¿Oyó? Ok, Bueno, bueno, muchas gracias. listo. Tenemos el anillo vaginal. Es un anticonceptivo en forma de anillo, plástico, flexible, transparente, igualito en mecanismo de acción. Ahí lo tienen. Problema, se va a insertar en la vagina. Mírenlo. Él, cuando se inserta, además de servir de barrera de protección, nos va a servir porque él libera hormona. También esa hormona se libera, se absorbe por esa vía. Miren todas las piruetas que toca hacer para colocárselo. Doctor, tengo una pregunta. Sí, dígame. En el caso de que una mujer lleve 10 años planificando, ¿recomienda cambiar el método anticonceptivo o eliminarlo? Bueno, espérenme un segundito y ya enseguida le contesto esa pregunta. Ok.
Bueno, entonces estamos... Miren todo lo que hay que hacer para colocar el famoso anillo de inserción, lo mismo. Y aquí vamos a tener la Doctor, ubicación. una pregunta. ¿Este anillo también se puede salir fácilmente o él queda ahí? Totalmente. Corre riesgo de que quede mal colocado, que se salga, puede producir otro tipo, de reacciones propias. Miren las infecciones vaginales, ahí está la expulsión del anillo. Producen lo mismo que la otra y adicionalmente puede producirse la expulsión y la infección. Entonces, yo pregunto, ¿para qué usar el anillo? Con todos esos riesgos y las dificultades de ubicación y de colocación. Yo personalmente no lo usaría ni de casualidad. Doctor, ¿Listo? mi pregunta, disculpe. Dígame. La pregunta de ¿qué se le recomienda a una paciente que lleve 10 años utilizando un método anticonceptivo, lo pare Mire, o que otro método lo ideal es que una mujer no tome anticonceptivos hormonales por mucho tiempo. Ya usted vio el riesgo de tema de cáncer, todos los efectos adversos asociados, el cloasma, las manchas en la piel que quedan. Y doctor, en el caso de que la paciente quiera seguir planificando y es joven, o sea, ¿qué se le recomendaría ahí? No, utilizar los anticonceptivos orales, hormonales de baja concentración. A usted vio los de mínima dosis, ¿oyó? Sería lo ideal. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted empieza a hablarle de otra cosa y no hay forma. Espérenme un segundito, Dios mío. Ok, doctor. Bueno, entonces, Dios. Bueno, queda claro el tema, las preguntas que me han hecho. Sí, doctor. Bastante. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. ¿No hay ninguna contraindicación en cuanto a la administración de estos anticonceptivos en la edad? O sea, que más tarde puedan afectar la fertilidad. No, la fertilidad ninguna. Se produce recuerde, dentro de las condiciones importantes de los anticonceptivos, que sean reversibles, y ellos son reversibles. Usted va a durar un tiempo que no va a tener ovulación, pero después de 3 a 6 meses se restablecen las ovulaciones y las menstruaciones normales. ¿Oyó? Listo, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Es por eso que cuando una mujer está empezando en plan de formar una familia y quiere dejar de planificar, por así decirlo, le piden como que deje cierto tiempo sin tomar los anticonceptivos como para que el organismo descanse las hormonas? Así es. Además de descansar de las hormonas, usted lo que está buscando es precisamente que pueda haber ovulación, si no, no va a embarazarse. ¿Oyó? Bueno, el otro método son los implantes anticonceptivos, el Norplan, que se usó un tiempo, ya no se usa. 6 barritas de silicona que se colocan ahí en la zona donde ustedes ven. Hoy ese fue reemplazado por el Implanon, implante anticonceptivo delgado, plástico flexible,
Miren la ubicación anatómica, ahí lo pueden ver, donde se coloca. Este implante va a liberar hormonas, se coloca subcutáneo, libera hormonas diarias, es como si la mujer estuviera tomando anticonceptivo. Puede durar de 3 a 5 años colocado, si la mujer le sienta mal, se retira. Puede presentar sangrados igual. Y el mecanismo de acción es el mismo. La diferencia está en el sitio de ubicación o directamente lo que nosotros conocemos como los efectos asociados a esa sustancia. En este caso es relacionado con la ubicación y la vía de administración. Entonces ya vimos orales, vimos inyectables mensuales, inyectables trimestrales, vimos el parche, vimos el anillo y ahora estamos viendo el anticonceptivo, que es un implante, que es el Implanon. Beneficio, capacidad de quedar embarazada se reduce. Una vez se retira el implante, vamos a tener la posibilidad de embarazarse, lo que hablábamos ahorita. Se puede utilizar durante la lactancia. Ofrece anticoncepción continua y duradera. No es necesario tomar ningún tipo de medicamento todos los días. Entonces, el medicamento lo estamos aplicando ahí. Ahí está la forma del implante. O sea que los otros anticonceptivos no se pueden usar en la lactancia. Algunos sí, los que son a base de progestágeno sí, los que son combinados no, porque se excretan por la leche materna. Todo eso lo tiene que tener en cuenta usted a la hora de definir cuál anticonceptivo va a usar y cómo lo va a usar. Doctor, ¿Sí? ¿qué relación hay con estos implantes con el aumento de peso? He visto muchas mujeres que dicen como que, ay, desde que me puse el intradérmico... Sí. Pues no directamente con el implante. Recuerden que el implante es hormona. ¿Cierto? Y las hormonas, ¿qué hormonas les dije yo? ¿Cuál es la base? Progesterona. Ajá. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la base de ellos? ¿Cuál es la base de esas hormonas? Colesterol. ¿Cierto? Entonces, ahí vamos a tener todos esos riesgos inherentes propios. Puede haber un poquito de aumento de peso, algunas mujeres lo relacionan y sí, se puede presentar. Ahí tienen la inserción, ahí queda la ubicación. Algunas mujeres se les nota, obviamente. Aquí tenemos los efectos adversos de ese implante: cambio de patrón menstrual, aumento de peso, ahí lo tienen, lo que mencionaba su compañera, dolores de cabeza, súbitos cambios de ánimo, el acné, hormonas. Recuerden que estamos hablando de hormonas y por eso puede haber todo eso relacionado allí. Y para terminar, tenemos el endosectivo Mirena. El endosectivo Mirena, espérenme por enésima vez, un segundito. Entonces tenemos este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Es en forma de T. En una época era una T de cobre, hoy es una T plástica. Se inserta dentro de la cavidad uterina. Igual, hace más espeso el moco cervical, inhibe la motilidad. Además, en algunas mujeres se inhibe la ovulación porque tiene hormonas. Puede tener reacción de cuerpo extraño, ahí lo ven. Es uno de los anticonceptivos que más se está usando ahorita. Tiene un valor entre 700 y 900 mil pesos la inserción, pero
puede durar colocado hasta 5 años. Si sacamos cuenta, sale más económico que cualquier anticonceptivo comprado mensual. Importante, beneficios, ofrece anticoncepción reversible a largo plazo hasta por 5 años. Es muy confiable. Se usa para sangrados irregulares. Puede prevenir la hiperplasia endometrial. Muchas mujeres que sangran mucho utilizan este anticonceptivo porque les ayuda a disminuir el sangrado. Eso también es clave. Pueden producirse sangrados uterinos irregulares, manchas y demás. Crecimiento de folículos ováricos durante las primeras semanas. Cambios del ánimo, disminución temporal de la libido y la mastodina y todo lo que tiene que ver con lo normal. La eficacia es comparable a de la esterilización, es uno de los más eficaces. Miren, la eficacia en el primer año es de 0 a 0,2%, la tasa de embarazos y la tasa acumulativa a 5 años de 0,5 a 1,1. Quiere decir que de 100 mujeres menos de una se embaraza por el uso de este anticonceptivo. ¿Listo? ¿Preguntas? No, doctor, creo que todo quedó súper claro. Entonces fíjense que tenemos varias opciones. Nosotros tenemos que enseñarle a la mujer esas opciones. ¿Y de qué dependen las opciones? Depende de lo que uno quiera. Depende realmente al final, va a depender mucho de el tipo de mujer, la edad, si ya ha estado embarazada, si ya ha tenido hijos, ¿sí? Si es una mujer joven, si es una mujer como la mayoría de los que están acá, que no han tenido hijos, que quieren planificar, que tienen vida sexual activa. Entonces, si a ustedes me preguntan a mí, en una mujer joven como cualquiera de ustedes, ¿cuál método recomendaría? Les soy sincero, los anticonceptivos hormonales orales, sobre todo los de menor dosis o mini dosis. ¿Por qué razón? Porque vamos a buscar un anticonceptivo que tenga efectos adversos muy leves y que sean fácilmente retirables, sin sangrados irregulares tremendos. ¿Qué ocurre cuando una mujer utiliza anticonceptivos hormonales orales de altas concentraciones de hormonas? Que suelen presentar muchos efectos adversos, sobre todo mastodinia y el cloasma. Además, el riesgo de manchas y demás. Pero eso sí les digo, los anticonceptivos en mujeres jóvenes, yo recomiendo no usarlos de manera continua. Miren lo que acabamos de hablar del tema de cáncer, el tema de las lesiones a nivel de varices, el tema que se asocia también con trastornos cardiovasculares y demás. Entonces, en la medida de lo posible, evitar usar cualquier tipo de anticonceptivo de manera rutinaria. ¿Listo? Doctor, eso de que las engorda, de que las enflaquece y todo eso, ¿esos son mitos o qué? No, son realidades. Cada mujer maneja las cosas diferentes. Algunas sí, efectivamente, aumentan de peso, por lo que estábamos diciendo. El tema de que disminuyan de peso no tiene nada que ver con el anticonceptivo. Son temas más psicológicos. Pero el aumento de peso sí se puede dar por lo que les dije. Son a base de hormonas y estas hormonas son grasas, son derivadas del colesterol. ¿Oyó? Doctor, y también eso va a depender del metabolismo de la persona. Sí, claro, ahí tienen mucho, sí, de acuerdo. Entonces no se les olvide nunca antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de tratamiento hormonal, siempre no descarten, no dejen a un lado lo que tiene que ver directamente con el tema específico de los efectos adversos, el tema específico de la historia clínica previa, el tema específico de que tenemos que valorar. Y por eso siempre los jóvenes empiezan a tomar anticonceptivos sin mirar nada. Simplemente se dejan llevar por la pareja, les compran el primer anticonceptivo que encuentran en la farmacia, se lo llevan, el más barato, el que menos efectos positivos tiene, por el contrario, el que más efectos adversos produce. Entonces nosotros debemos tener todos esos temas claros para no entrar en ningún tipo de problema ni inconsistencia con respecto a esa temática que estamos tratando. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo, doctor. Doctor, ¿qué influencias negativas puede tener en el organismo una niña que comience a tomar anticonceptivos a edad muy temprana? Riesgo total, porque en los primeros años de vida no hay problema, pero ya cuando la mujer empieza a entrar en 25, 30 años, después de 10 años consumir anticonceptivos, usted va a encontrar todos los riesgos, porque esta hormona el derivado de la hormona, que son grasas, se van aumentando, el riesgo de arteriosclerosis, de hipertensión,
de trastornos metabólicos con los años se van sumando y además el riesgo de cáncer uterino, que ya lo acabamos de decir, de cuello uterino específicamente. Por eso les decía que no es muy recomendable desde muy temprana edad empezar a consumir anticonceptivos, tratar de evitar al máximo el uso de hormonas, buscar métodos que sean diferentes a las hormonas, métodos de barrera, o en el caso que se utilicen los anticonceptivos, saberlos usar, porque estos a altas concentraciones, como ya los vimos, pueden producir efectos adversos muy severos, inclusive algunos irreversibles después de muchos años de producir daño a nivel del cuerpo. ¿Listo? Doctor, ¿y el condón no entraría pues ahí? Creo que solamente estábamos hablando de hormonales. No le escuché, qué pena, la pregunta, la última pregunta. No, había dicho que si el condón entraría ahí, pero ya me dijeron que estamos hablando de los hormonales. No, exactamente. Acuérdese que el condón es un método de planificación familiar, más no es un método anticonceptivo. ¿Oyó? Es un método de planificación que es clasificado como método de barrera. Y aquí estamos hablando de los hormonales, ¿oyó? Entonces, en esta clase no era, sino, acuérdense que estamos hablando de farmacología. Esta clase no es directamente de planificación, pero obviamente los anticonceptivos tienen que ver con planificación. ¿Oyó? Listo, doctor. Bueno, entonces, muchachos, quedamos así. Nos vemos el martes, si Dios lo permite, a estudiar, a cuidarse.